Buenas tardes a todas y todos. Estamos otra vez, ¿verdad? ¿Me escuchan? Sí. Bueno, perfecto, bien. Entonces vamos a empezar desde el principito, la patología oral y el programa más o menos lo que cubrimos el concepto de enfermedad, historia clínica, la patología de la mucosa oral, que la hemos visto, patología de lengua. Creo que tienen por ahí un trabajito pendiente de quiste y patología de glándulas salivales, nerviosa orofacial y maxilares. Bien. Como decía la OMS, la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social. Eso es un concepto que posiblemente no se ajuste mucho a la realidad, pero bueno, así lo dijeron ellos y así todavía se vive diciendo. Pero yo creo que la salud es un estado del equilibrio entre el individuo y su ambiente, ¿verdad? Que no es así tan rigurosamente cierto como dicen ellos, un estado de completo bienestar. Entonces nadie estaría sano en el mundo, nadie, nadie. Porque el que no tiene un problema físico lo tiene mental, lo tiene social o de cualquier otra naturaleza. Yo creo que es un problema de adaptación al medio. Bien. Esto sí es importante que ustedes lo tengan pendiente. Léame ahí, ¿qué dice ahí? Cualquiera. ¿Cuál de ustedes me comenta eso? Introducción. Sí. El ejercicio de la odontología es una actividad altamente multidisciplinaria. No podemos, aunque así lo deseemos, trabajar en una forma aislada. Para ello debemos reunir una gran cantidad y calidad de conocimientos adquiridos en nuestra formación académica y ejercicio profesional. Exactamente, como ustedes se están dando cuenta, anteriormente el odontólogo de un tiempo atrás era un todólogo, hacía la prótesis, daba la anestesia, hacía la radiografía, hacía la endodoncia, hacía las coronas y puentes, hacía los removibles, hacía la cirugía, todo lo hacía. Pero ya con el desarrollo multidisciplinario, con el crecimiento de las diversas especialidades, ya prácticamente ningún odontólogo, ni ningún médico, ni nadie maneja todas las especialidades. Entonces ya eso es importante que desde el principio, desde que nosotros estemos en la carrera, sepamos que hay ya muchas especialidades que uno así se evita problemas y se evita complicaciones. Si uno considera que esa está fuera del control de uno, uno lo refiere a donde otro y así uno se siente más tranquilo y se evita dolores de cabeza. Bien. Como dice ahí, el que se dedica al estudio de la anamnesis con entusiasmo deportivo, hay que llegar a la magnesia, simple conversar con el paciente y dar una buena historia clínica detallada, llegará a ser el mejor de los médicos. Y esa es una verdad. La historia clínica quizás ahora se le está dando más importancia. Anteriormente el paciente llegaba al odontólogo y el odontólogo le abría la boca y le veía el diente que tenía que sacarlo, que tenía que arreglarlo la caries o lo que fuere y ya, se acabó. No interesaba saber qué enfermedad tenía, ni los antecedentes, ni si tomaba medicamentos, si no tomaba, si tenía alguna enfermedad de base, si había sido operado de algo importante, nada. Pero ya actualmente, como ustedes saben, les vivo diciendo hasta la repetición, hasta el agotamiento, que al consultorio de un odontólogo actualmente van más pacientes enfermos que al consultorio de un cirujano plástico. Se lo digo así porque al odontólogo va a ir un paciente hipertenso, diabético, operado del corazón, que tiene problemas con el riñón, que tiene úlcera, que es tuberculoso, que tiene todas las enfermedades. En un momento que está trasplantado, en un momento van a tener que ir al odontólogo. Entonces el odontólogo tiene que estar preparado para poder manejar y saber cómo se comporta frente a cada una de esas distintas patologías. Por eso yo le digo que traten de enterarse, no es que sean internistas ni mucho menos, pero que sepan las complicaciones más frecuentes y cómo debe manejarse en un paciente. El examen físico, no me cansaré de insistir, siempre antes de abrirle la boca, pálpenle los ganglios, la cadena ganglionar. Muchas veces puede ser que un ganglio supraclavicular nos esté dando un aviso
de alguna patología más importante que una carie o que una enfermedad periodontal. Puede ser que no esté hablando de un tumor ya que le va a llevar la vida entera al paciente y no una simple carie o una extracción o una cavidad operatoria. Por eso le digo, siempre los ganglios son centinelas, los ganglios avisan, los ganglios dicen, no se olviden de palpar los ganglios y preguntarle al paciente, palpe toda la cadena. Eso se hace rápidamente y así el paciente va a estar mejor atendido. El labio lo miran, por supuesto, la simetría del labio, la línea mucocutánea, eso se hace rápidamente. El fondo de surco, chequear a veces pacientes que tienen una prótesis mal ajustada o borde filoso pueden desarrollar un cáncer en frenillo, aunque uno no lo crea. A veces pacientes que no está bien aliviada la dentadura, ahí van haciendo una ulcerita, cuando vienen a darse cuenta, tiene un cáncer ahí. Entonces, examínenlo cuidadosamente. Los dos carrillos. Vean siempre, ¿cómo se llama eso que está ahí? ¿Dónde está la flecha? ¿Qué es eso? ¿Quién me dice? Eso que está ahí. ¿No se acuerdan? El conducto de Stennón que está frente al segundo molar superior. De ambos lados, miren el carrillo. Los gránulos de Fordyce, es bueno que se familiaricen con eso, que esos son glándulas sebáceas, eso no tiene ninguna trascendencia. Si el paciente se la ve y piensa que es algo maligno, algo que puede tener consecuencias, ustedes le dicen que eso alguna persona la tienen, que eso no causa ningún problema. Esos son los gránulos de Fordyce. Leucoedema también, a veces aparecen esas placas así blanquecinas. Es bueno vigilarla y estar pendiente porque puede tratarse de una leucoplasia. Es decir, no es que uno no le haga caso, todas esas cosas hay que verla y entenderla. Microglosia y anquiloglosia, una lengua pequeñita con un frenillo lingual también. Esas son cosas que hay que verla. Una macroglosia con una lengua fisurada o una lengua escrotal. Ustedes vieron, todos ustedes escribieron trabajo sobre la lengua muy bien, sobre la lengua COVID y sobre umami, el sabor umami. Aprendieron eso todos. Anquiloglosia se refiere a lengua atada o frenillo lingual. El paladar duro, no me cansaré de repetirle que en el paladar duro a veces pueden verse las primeras manifestaciones de un VIH que puede presentarse en forma de una lesión amoratada. Ahí. Paladar blando. Tiroides lingual, a veces en algunos casos puede ser que la lengua atrás en la región posterior pudiera tener un fragmento de la glándula tiroides. Cara ventral, mirar las varicosidades, los bordes laterales. A veces un borde filoso de una caries puede cortar e ir poco a poco generando un problema que pudiera terminar en un cáncer, una lesión maligna. Piso de boca, varices linguales, las encías. La historia clínica importante, es un documento que nos puede servir en algún momento como de ayuda médico-legal, porque se debe describir toda la experiencia del paciente, todo lo que ha tenido el paciente. Debe estar acompañada de radiografía, modelo de estudio, certificado, autorizaciones de interconsulta con otro especialista. Todo eso debemos tenerlo organizado en caso necesario. La historia clínica, como ustedes saben, el trabajo del paciente, antecedentes personales familiares, historia de enfermedad actual, los distintos aparatos y sistemas, la evolución de la enfermedad. Bien, los aparatos y sistemas, vamos a ver, importante, la cosa importante, siempre les recomiendo tomen la presión cada vez que puedan, porque puede ser que ustedes detecten un paciente que es hipertenso y no lo sabía. Insuficiencia cardíaca, fiebre reumática, averigüen eso. Si el paciente ha tenido ataque de garganta a repetición, sobre todo mayormente en adolescentes, jovencitos, que puede desarrollar una endocarditis bacteriana y eso es bueno cubrirlo con antibióticos 45 minutos, una hora antes del procedimiento para evitar la propagación de microorganismos. ¿Sí? Aneurisma de la aorta, ya eso es más complicado. Un aneurisma es una dilatación sacular de la pared de una aorta, ya, de un vaso, perdón. Entonces,
Eso es importante tenerlo. Trombosis, si el paciente ha tenido antecedentes, ahora mismo está muy de moda con el COVID, todas esas cosas. El uso de anticoagulantes, si el paciente está tomando algún medicamento para alguna enfermedad cardiovascular. Enfermedades hemorrágicas, también investigar o recordar el conteo de plaquetas. ¿En cuánto deben estar las plaquetas? ¿Quién me dice? ¿No recuerdan? ¿Se durmieron todos o están despiertos? Están despiertos, ¿verdad? ¿En cuánto deben estar las plaquetas? ¿Quién me contesta? ¿Quién me confirma? Nadie recuerda. Las plaquetas deben estar en 150 a 400,000. Si hay alteraciones en el conteo de plaquetas, o puede ser que haya hemorragia, o puede ser que haya trombosis. Todas esas cosas es importante. Hemofilia, chequearlo. Déficit de vitamina K. Pacientes que han tenido problemas hepáticos posiblemente pudieran desarrollar algún déficit de la vitamina K, porque recuérdense que la síntesis de protrombina y la vitamina K se hace en el hígado. Por eso es importante. A las alergias. Puede ser que algún paciente, eso es importante investigarlo, pudiera ser que un paciente tenga antecedentes de alergia a los anestésicos locales o cualquier medicamento. Eso puede estar advertido y tenerlo pendiente. A los metales, al látex, algunos profesores, algunos profesionales o alguna persona pueden hacer alérgica a los guantes de látex o a la resina. La reacción anafiláctica, si nos va a dar inmediata, es una situación que hay que estar preparado para eso. A veces puede ser tardía, pero a veces puede ser inmediata. Recordar, siempre le he hablado, tener adrenalina. Eso es una forma de presentación muy útil, el EpiPen, que viene en una jeringa. Dime. ¿Ah? Parece que se abrió un micrófono ahí sin querer. Pues sí, es importante eso, tener adrenalina disponible para en una situación de emergencia, una reacción anafiláctica que se nos presente sin esperar. Pacientes que se están dializando, que han sido trasplantados también, eso tiene un protocolo de manejo, posiblemente desarrollen una gingivitis por medicamento, por cicloporina, por algunos de los inmunosupresores, eso es bueno saberlo. Enfermedades infecciosas, estar preparado para más o menos conocer una de las complicaciones de cada uno de estos tipos de hepatitis. La hepatitis A es la menos problemática, pero ya de la B, C, D y E, ya son hepatitis que pueden generar otro tipo de problemas, terminar en una cirrosis hepática, otra cosa. La tuberculosis también investigarlo, VIH-Sida, sífilis. Los síntomas de la hepatitis son muy reconocibles. Primero comienza, puede ser que le dé como una pequeña gripe, los ojos y la piel como color amarillo, agrandamiento en el hipocondrio derecho, diarrea, dolor estomacal, alguna fibrecita, parece como una gripecita a veces, una erupción, ganglios y los pupulas, materia fecal blanca. Los pipí salen como color oscuro, como color Coca-Cola, dark urine, o sea, orina oscura, y las heces fecales pálidas por la grasa, por problemas del metabolismo de la grasa. Cáncer y radioterapia, recordar, los pacientes que han sido irradiados van a presentar estas tres características: hipoxia, hipocelularidad e hipovascularidad. Averiguar cualquier procedimiento que se le vaya a realizar, qué tiempo fue transcurrido entre el tratamiento de radioterapia y escribirle al radioterapeuta si es posible realizarle tratamiento sin ningún compromiso, sin ningún riesgo para el paciente, porque puede pasar en eso en osteoradionecrosis, que es importante tomarlo en cuenta. Farmacología odontológica, básicamente los anestésicos, los analgésicos, aprender, si nos da el tiempo, vamos a dar un poquitico de analgésico y de antibiótico más adelante, antifúngico, antiviral, relajante y anticonvulsivante. Biopsia, el odontólogo en algún momento puede verse compelido a realizar una biopsia. ¿Por qué no? Eso no tiene ninguna complicación. También necropsia, eso un poquito, ya eso es necropsia, no, el odontólogo de práctica general no, a menos que no la haga. Técnica complementaria, la inmunitoquímica,
A veces con una simple biopsia no se puede hacer un diagnóstico preciso y el mismo patólogo te sugiere, te dice realizar inmunohistoquímica, que ya es un estudio más profundo y nos permite llegar a un diagnóstico más preciso y conocer la evolución de la enfermedad, la inmunohistoquímica. Patología de la mucosa oral, que puede ser lesiones por agente mecánico, físico, otro tipo de cosas. Puede haber la mucosa mordicada, úlcera traumática, estomatitis medicamentosa, estomatitis por contacto. La mucosa mordicada es una costumbre de morderse una área específica de la mucosa, puede generar una úlcera traumática. Puede haber lesiones por contacto, a veces las prótesis pueden dar irritación, a veces los pacientes no se retiran la prótesis y eso puede dar lesiones por contacto, a veces puede ser alérgica al acrílico. Necrosis por anestesia es más frecuente en el maxilar superior, sobre todo en el área palatina, por la misma vasoconstricción que produce el anestésico. Estomatitis medicamentosa, a veces el paciente puede, por un dolor de muela, se puede dar unos buches de qué sé yo, de cualquier cosa, hasta ponerse una aspirina, miren aquí, y eso va a dar una lesión en la mucosa. Lesiones por irradiación, pacientes que han sido tratados con radioterapia pueden tener serotomía, mucositis, que son unas pequeñas úlceras que aparecen, alteraciones dentarias, osteoradionecrosis. Serotomía, eso es disminución de la producción de saliva, como ustedes ven, esa lengua está seca. Mucositis son pequeñas úlceras que se originan en cualquier área de la mucosa. Alteraciones dentarias, anomalía de número, eso no es bueno. Infecciones bacterianas, ya ahí está un poquito más complicado, posiblemente ya tenga una enfermedad sistémica que se salga del rango del manejo de la odontología. Osteoradionecrosis, recordar que cuando los pacientes han sido irradiados puede presentarse estas condiciones por las tres causas de la hipoxia, hipocelularidad y la hipovascularidad. Infecciones víricas, ahora mismo está muy de moda el papiloma virus, el virus del papiloma humano que puede estar dando cáncer y otro tipo de cosas. Infecciones por hongo, recordar que un paciente que veamos con una candidiasis, si no está en los extremos de la vida, debemos investigarlo con más cuidado porque puede ser que esté inmunosuprimido o que esté debutando con un VIH. Ese es un paciente que si lo vemos así ya posiblemente sea casi seguro un VIH. Manifestaciones orales, como dijimos ahorita, recordar esa lesión amoratada en el cielo de la boca que correspondería a un sarcoma de Kaposi. Y ahí, si vemos eso así y eso ahí, lo más seguro es que si indicamos un VIH, nos va a dar positivo de estomatitis aftosa y eso aparece con más frecuencia en pacientes jóvenes. Tumores mucosos no malignos, podemos mencionar el papiloma, condiloma acuminado, que son de transmisión sexual, los nevus, hiperplasia focal epitelial y queratocantoma, nevo blanco esponjoso. Papiloma de mucosa, lo vamos a ver una lesión pediculada, no es sésile, una base de implantación pediculada, condiloma acuminado, como ustedes lo ven, son enfermedades ya de transmisión sexual. Nevo de mucosa, estar pendiente cuando aparece una lesión pigmentada en mucosa y más de color oscuro, pensar y vigilarlo porque pudiera tratarse de un melanoma, que es una lesión maligna que puede comprometer la vida del paciente en corto plazo si nos descuidamos. O sea, no se puede uno perder. Hay unas 5 letras que se las voy a decir, ojalá que la pudieran recordar para diagnóstico que sirven como recordatorio para diagnóstico de melanoma y son la A, B, C, D, E. Asimetría, es una lesión asimétrica. Bordes irregulares. Cambio de color. Cambio en el diámetro y la evolución a corto plazo, los cambios. ¿Sí? ABCD, asimetría, bordes, color, diámetro y evolución. Esas 5 letras. Hiperplasia focal epitelial. Queratocantoma, que hay que vigilarlo porque puede malignizarse. Esas son lesiones que, ojo con ellas. Nevo blanco, que es una especie de placas blanquecinas a todo lo largo de la mucosa del carrillo.
Los tumores de origen conjuntivo, tenemos fibroma, lipoma, granuloma piógeno y granuloma periférico de células gigantes. Hemangioma. Miren, un fibroma, posiblemente por mordicamiento, por irritación, como se llamaba antes. Mírenlo ahí. Eso tiene, la mayoría de los casos, tiene una base de implantación sésil, una base de implantación amplia. Granuloma piógeno son lesiones ya en la papila. Hemangioma, que es un tumor formado por vasos sanguíneos, y linfangioma por vasos linfáticos. El hemangioma hay que tener un poquito de cuidado porque puede dar una sorpresa y puede ser muy sangrante. Cuando esas lesiones aparecen, es bueno tenerla pendiente. Lesiones precancerosas, la leucoplasia, eritroplasia, líquen erosivo. Estas son lesiones que pueden, con cualquier descuido, pueden malignizarse. Leucoplasia. Yo les digo que si ustedes hacen un raspado y no se despega, es posiblemente una leucoplasia. Si hacen un raspado y se despega y se queda la mucosa cruenta, así en carne viva, entonces eso posiblemente es una candidiasis, una mondidiasis. Es bueno hacer un diagnóstico y si tenemos duda, sacarle un pedacito y mandarlo a examinar y vigilar de cerca, porque las leucoplasias son lesiones premalignas que pueden en cualquier momento dar una sorpresa. Eritroplasia, igual, enrojecimiento también, que puede malignizarse. El líquen erosivo, ese tipo de lesiones pueden malignizarse también, son premalignas. Queilitis actínica, eso está originado por la exposición en gran cantidad a los rayos solares, queilitis actínica. Generalmente personas de raza blanca que trabaja expuesto al sol. Glositis sifilítica, la misma sífilis, ya en la etapa terciaria, en la etapa de neurosífilis, puede caer ya y caer en un trastorno maligno. Quedan 10 minutos, vamos a darle rapidito a ver lo más que llegamos. El lupus, lesiones en mancha de mariposa, lesiones de tejido, carcinoma de células escamosas, quizás el más frecuente, fibromatosis, lesiones erosivas y ulceradas. Estas son otro tipo de lesiones que también muy molestosas, que no las va a manejar el odontólogo, pero nos pueden tocar de refilón. Estomatitis aftosa, como vimos ahorita, más frecuente en pacientes jóvenes, pénfigo. Ustedes ven, se caracteriza esto por un signo que se llama el signo de Nikolsky, que es que si ustedes frotan con un dedo, con cualquier cosa, la mucosa, las capas superficiales de la mucosa se despegan. Eso es el signo de Nikolsky, se llama. Miren ahí. Penfigoide. Eritema multiforme, que está relacionado a veces con medicamentos, una reacción medio alérgica, y el paciente se llena así de lesiones rojizas, eritema multiforme. Líquen plano. Lupus en la cavidad oral también, como vimos ahorita, son pacientes ya más complicaditos, que generalmente van a ser tratados con cosas con esteroides. Aquí tenemos los distintos tipos de lengua, que ustedes lo vieron muy bien y tuvieron la oportunidad de desarrollar muy buen trabajo todos. La glositis romboidal, la lengua vellosa, la lengua saburral, la lengua geográfica, glositis migratoria benigna, macroglosia, lengua grande, patologías labiales, los labios leporinos, que pueden ser incompleto, completo o bilateral. Incompleto cuando no llega a la fosa nasal, el piso de la fosa nasal, completo cuando llega, y bilateral cuando compromete ambos lados. Queilitis se refiere a lesión inflamatoria infecciosa, que puede ser queilitis, eso es en el labio, inflamación del labio, queilitis glandular, no glandular, actínica y crónica. Queilitis glandular, queilitis actínica, como vimos ahorita, originada por rayos solares, personas de raza muy blanca que trabajan exponiéndose al sol. Queilitis crónica ya sea por la edad, ya la pérdida del tejido se pone ya, pierde elasticidad y se va poniendo así en esas condiciones. Quita y tumores de los labios, mucoceles, que son fenómenos de retención de glándulas salivales menores. El mucocele, mírenlo aquí, más frecuente en el labio inferior casi siempre. Patología de paladar, fisura palatina, sarcoma de Kaposi, volvemos otra vez. Cialometaplasia, candidiasis, carcinoma de los quísticos. Miren la fisura palatina, el diagnóstico de eso es fácil.
es una falta de unión de los procesos maxilares, el sarcoma de Kaposi. Volvemos otra vez con el VIH, lesiones amoratadas en el paladar, cialometaplasia, tenerla pendiente porque puede confundirse y pensar uno que se trata de una lesión cancerosa. Ahí hay que afinar bien el diagnóstico. Adenoma pleomorfo de las glándulas salivales palatinas, se puede estimar, eso casi no tiene recidiva. Candidiasis pseudomembranosa, ya ustedes saben que eso puede venir vinculado a un VIH. Cilindroma de paladar, ese es un tumor bastante agresivo que tiende a hacer metástasis en cerebro. El cilindroma, el paciente es un tumor muy malvado. Patología de glándulas salivales, vamos a verla ahí. Las glándulas salivales mayores, las glándulas sublinguales, las glándulas salivales, las parótidas, recordar, la R tiene predominio de saliva serosa y la glándula salival submaxilar de predominio de saliva mucosa. Esta tiene M y la ránula, que es un quite de retención del piso de la boca por las glándulas sublinguales. Eso es la ránula. Y otra glándula también, que se la composición de la saliva, la amilasa y mucina también tiene, como ustedes ven, la mucina por las glándulas sublinguales submaxilares y la parótida predominio seroso. Otra proteína son la lisosima que se encuentra en las lágrimas también, y la lactoferrina. Alteraciones en la secreción, hipoxialia o serotomía cuando la cantidad de saliva es menor de 500 en 24 horas. Y lo contrario, cialorrea o tialismo. Esta era una técnica que se usaba antes, que era inyectando medio de contraste liposoluble que se inyectaba por el conducto de Wharton y se visualizaba. Ya con la sonografía no se hace ese tipo de cosas. Es menos doloroso. Cialodenosis o cialosis es una hiperplasia en aumento de volumen de la glándula salival. En algunas enfermedades, por ejemplo, en el VIH, algunas enfermedades malignas, se presenta esta cialodenosis, una hiperplasia de las glándulas salivales. Yo recuerdo que en el SIDA yo vi un caso de eso, las dos parótidas se pusieron muy grandes. Patología nerviosa orofacial, la neuralgia, vamos a tocar un tema de eso, posiblemente de la otra semana, ya no después del examen. Neuralgia esencial odontalgia, síndrome de boca ardiente, neuralgia posherpética, síndrome de disfunción temporomandibular. En neuralgias esenciales las vamos a ver, los dolores orofaciales, un trabajito bastante interesante que preparé, neuralgia del trigémino, dolores lancinantes y de corta duración. Más frecuente la segunda rama, la maxilar superior y maxilar inferior. La oftálmica casi es muy raro que dé neuralgia del trigémino. Odontalgia típica, esto es poco frecuente. A veces algunos dientes pueden venir con una pequeña fisurita y provocar un dolor de diente, a veces de muy difícil diagnóstico porque muchas veces no se ve radiográficamente. Síndrome de boca seca, más frecuente en mujeres ya posmenopáusicas. La boca se le reseca y entonces es bueno tener eso pendiente para advertírselo a los pacientes y que no vayan a creer que es una condición maligna, sino que eso es debido a los cambios hormonales, que la boca se le reseca y se produce eso, lo que le llaman glosopirosis o síndrome de boca ardiente. Neuralgia posherpética, producida por el virus de la varicela, es un dolor quemante. Casi siempre también se produce en los nervios intercostales, como ustedes ven, esas son las ampollitas que deja. Disfunción temporomandibular, dolor en la articulación, crujido y salto. A veces es un cuadro bastante complicado el manejo de la disfunción temporomandibular. Algias vasculares, son dolores en la cara, eso lo veremos también en el dolor orofacial. Arteritis de Horton o arteritis de la temporal. Arteria afecta más a los ancianos y hay un aumento de la sedimentación. Patologías maxilares, los tumores, los osteomas, lo que es decir, tumores no malignos, toro palatino, toro lingual, exostosis, el osteoma, recordar aquí, hiperplasia, toro lingual, bastante grande. Quedan 2 minutos, vamos a tratar de llegar lo más que podamos, pero ya aquí, creo que aquí lo vimos casi todo de un prontico. Y después sí, enfermedades propias de los maxilares, enfermedad de Payet, displasia fibrosa,
histiocytosis X, querubismo, recordar que eso es frecuente en la infancia y se llaman así por el parecido que tiene la cara con el rostro de los querubines, de los ángeles pequeños. Tumores odontogénicos más frecuentes, el ameloblastoma, odontoma, mixoma, el ameloblastoma, recordar esa imagen que produce reabsorción de las raíces de la pieza con la cual entra en contacto, una imagen multiquística. Es muy raro, casi siempre los amelotomas son más frecuentes en la zona anterior inferior. Miren aquí, queda un minuto, ya ustedes saben. De todas maneras, vamos a ver lo más que llegamos, pero ya odontomas, eso lo veremos. Los quistes también. Mixoma, un minuto, ya ustedes saben. Cementoma, la displasia fibrosa, menos de un minuto ya. Estamos casi saliendo. Fibroma, cementificante, cementoma gigantiforme. Recordar esa patología para no creer, no hacer una endodoncia innecesariamente. Recordar las tres etapas osteolítica, cementoblástica y de maduración. Cementoblastoma, que se forma en la raíz, fibroma cementificante y cementoma gigantiforme. Creo que ya estamos casi fuera. Tumores malignos, los carcinomas, linfomas, osteosarcoma, más frecuente en pacientes jóvenes. Los carcinomas son más frecuentes en pacientes viejos y los sarcomas en los pacientes jóvenes. Linfoma, tumor de ganglio linfático. Los mielomas múltiples,